La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus. Bienvenidos a La voz de Heródoto, el espacio donde exploramos nuestra historia para entender el presente, defender la verdad y disfrutar del pasado. Soy Rafa González y hoy vamos a hablar sobre por qué es fiesta en Madrid el 2 de mayo y qué ocurrió realmente tal día como hoy en 1808 para que más de 2 siglos después siga conmemorándose. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, España estaba sumida en una profunda crisis política, económica y social. El reinado de Carlos IV, que tuvo lugar desde 1788 hasta 1808, fue un periodo marcado por la debilidad institucional, la inestabilidad y sobre todo por la enorme influencia de su valido, Manuel Godoy. Este personaje, controvertido y ambicioso, acumuló un poder sin precedentes que lo convirtió, a ojos de muchos, en el verdadero gobernante del país. Bajo su liderazgo, España fue incapaz de resistir las presiones internacionales, sobre todo las provenientes de la Francia napoleónica. Un ejemplo de esto es que en 1807, en un intento de mantener una alianza estratégica con Napoleón, se firmó el Tratado de Fontainebleau, por el cual se permitía el paso de tropas francesas por territorio español con el supuesto objetivo de invadir Portugal. Pero pronto se vio que Napoleón tenía otros planes. Aprovechando esta vía libre, el ejército francés comenzó a ocupar posiciones clave en España, y poco después el emperador colocó a su hermano José Bonaparte en el trono español, iniciando así una ocupación encubierta que se transformaría en abierta dominación. El 2 de mayo de 1808, Madrid se convirtió en el epicentro de una de las insurrecciones populares más memorables de nuestra historia. Esa mañana, Napoleón ordenó el traslado a Bayona de los últimos miembros de la familia real que quedaban en la capital, la infanta María Luisa y el infante Francisco de Paula. Una multitud, ya harta de tantas humillaciones, se concentró en las puertas del Palacio Real para impedirlo. La tensión, que fue creciendo, causó que las tropas francesas abrieran fuego, y en cuestión de horas la ciudad entera ardía en revuelta. Lo extraordinario de aquel levantamiento es que fue completamente espontáneo, es decir, no hubo una planificación militar detrás ni una conspiración política. Fue el pueblo, los vecinos de Madrid, quienes se lanzaron a las calles armados con cuchillos, piedras, palos, sartenes, es decir, lo primero que tuvieran a mano, y combatieron con una valentía y una ferocidad a un ejército que sabían que era mucho más poderoso y que, por supuesto, estaba mucho más organizado. En el ámbito militar, las órdenes para el ejército español eran claras: permanecer acuartelados. Sin embargo, algunos oficiales desobedecieron. Este es el caso de comandantes como Luis Daoíz y el capitán Pedro Velarde, dos jóvenes oficiales de artillería que decidieron resistir desde el Parque de Artillería de Monteleón. Allí, junto a un pequeño grupo de soldados y ciudadanos, protagonizaron una de las resistencias más heroicas del día. Resistieron el asalto francés durante horas, causando numerosas bajas al enemigo. Finalmente, fueron abatidos, pero su sacrificio quedó grabado en la memoria colectiva, y hoy, en el Retiro, podéis encontrar una estatua de Antonio Solá que los recuerda, representándolos empuñando espadas frente a un cañón, símbolo de su valentía. Pero el combate no se limitó a Monteleón. Por toda la ciudad hubo escaramuzas y enfrentamientos. El pueblo de Madrid luchaba calle a calle y casa a casa. Entre los nombres que nos han llegado destacan algunos como el de Manuela Malasaña, una joven de apenas 17 años, convertida en símbolo de la resistencia. La respuesta francesa fue brutal. Conocían bien el poder del miedo como herramienta de control. Por ello, el 3 de mayo, decenas de madrileños fueron fusilados sin juicio previo. El horror de esos fusilamientos quedó inmortalizado por Francisco de Goya en uno de los cuadros más conmovedores de la pintura universal, el 3 de mayo de 1808. En él, Goya no solo denuncia la violencia, sino que nos muestra la dignidad del que resiste, con ese personaje de camisa blanca, brazos en alto, iluminado por la luz del farol. Una escena que es en sí misma un grito contra la injusticia. Pero Goya no se detuvo ahí. En la lucha con los mamelucos retrató el caos del 2 de mayo y en su serie de grabados Los desastres de la guerra plasmó el sufrimiento de un pueblo que durante años vivió bajo la ocupación, resistió, luchó y murió. En una carta escrita en 1814 al Consejo de Regencia,
Goya expresó su ardiente deseo de perpetuar con sus pinceles, y cito textualmente, una de las más notables y heroicas acciones de la gloriosa insurrección contra el tirano de Europa. El levantamiento del 2 de mayo no fue en vano. Aunque Madrid cayó y muchos fueron ejecutados, la insurrección tuvo un efecto dominó. El país entero despertó, y en pocas semanas comenzaron a surgir juntas locales que asumieron el poder en nombre del rey ausente y se organizaron focos de resistencia por toda España. Había comenzado así la Guerra de la Independencia Española, una contienda que duraría hasta 1814. Si quieres sumergirte en este momento clave de nuestra historia con una visión mucho más completa, desde Heródotus te recomendamos el 19 de marzo y el 2 de mayo, que es uno de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. En 1983, este día fue declarado oficialmente Día de la Comunidad de Madrid, no solo como un recuerdo, sino como una celebración del valor civil, del compromiso con la libertad y de la fuerza que puede tener un pueblo cuando decide unirse, incluso en las peores circunstancias. Gracias por acompañarnos en este viaje al Madrid de 1808 en esta píldora de La Voz de Heródoto. Si te ha gustado esta píldora, no olvides comentar, suscribirte, compartir este episodio y seguir explorando con nosotros los rincones más fascinantes de la historia. Hasta la próxima y recuerda, la historia es la mejor maestra que tenemos y siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. La Voz de Heródoto, un podcast del Grupo Herodotus. La Voz de Heródoto, un podcast del Grupo Herodotus.